ponencia, el doctor Francisco Rubén Sandoval Vázquez, licenciado en Psicología, maestría en Sociología, maestría en Ciencias Políticas, doctor en Psicología Social con orientación en Sociología por la UNAM, mención honorífica, especialidades en Transición Democrática por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, en Educación Superior y Habilidades Gerenciales por la Universidad Internacional y en Sistemas Internacionales Postmodernos por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. El posgrado en el Colegio de México, la UVM y el ICTES, como investigador coordinador de la investigación social del programa Salud de la Mujer Rural en el Instituto Nacional de Salud Pública, miembro del programa Democracia y Ciudadanía en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y director del Programa Estatal de Desarrollo Sustentable en el Estado de Morelos. Ha sido ponente en foros nacionales e internacionales y publicando artículos como autor y traductor de Acta Sociológica, Revista Sociológica, en la revista Espirales y en la revista Ciencia Política, consultor evaluador de la CEDESOL. Experiencia laboral como director de planeación académica en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Director de planeación y coordinación de asesores de la Secretaría de Desarrollo Ambiental. Director de la División de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Internacional, secretario de Investigación y Posgrado de la FCH de la UAM. Actualmente, su línea de investigación es la presentación social del riesgo y la vulnerabilidad. Es investigador visitante del Centro de Estudios Urbanos Demográficos y Ambientales del ICONEX, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, profesor de la Facultad de Psicología de la UAM y secretario académico de la Facultad de Comunicación Humana de la UAM. Entonces queda con ustedes el doctor Francisco Rubén Sandoval con la conferencia Narcotráfico y Violencia, clasificación de conflictos profundamente arraigados, para el que les pido un fuerte aplauso. Antes de iniciar esta breve exposición, quisiera agradecer al comité organizador, a los compañeros, que yo creo que además hay que reconocer el esfuerzo que semestre a semestre lo vengan haciendo y que sigan con su entusiasmo ante todas las adversidades que se puedan encontrar. Y bueno, agradecerles a todos ustedes que estén aquí a esta hora, como decía hace un momento la ponente, ¿no?, que es una hora un tanto difícil. Bueno, a mí me gustaría que hiciéramos un breve recuento y voy a tratar de decir que la política actual en materia de seguridad nacional es un tanto equivocada y creo que el psicólogo tiene aquí un papel muy importante. Yo no sé si ustedes han escuchado de hablar de un psicólogo que se llamaba Ignacio Martí Baró. Ignacio Martí Baró fue rector de la Universidad Centroamericana y, entre otras cosas, al igual que muchos jesuitas, se propusieron no solo la idea de la teología de la liberación, sino construir el mundo del reino de Dios en la tierra. Es decir, si existe algo que se llama infierno, eso es lo que estamos viviendo. Pero podemos deconstruir eso y construir otras formas de organización social. Entonces, mi charla va a ir un tanto apuntando hacia allá, para que ustedes vean que los psicólogos tienen mucho que aportar en este momento crítico para nuestra sociedad. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, esto es un poco de lo que vamos a hablar, pero yo quisiera que ustedes se enfocaran en el esquema, porque la violencia no es únicamente el narcotráfico. El narcotráfico es uno de los elementos que están generando esta violencia en nuestra sociedad, pero no es el único, y yo diría ni siquiera el más determinante. Yo voy a tratar de correlacionar principalmente el narcotráfico
con la inmigración y con la guerra de baja intensidad. Porque aquí el papel de los Estados Unidos ha sido muy importante, no solo porque es el principal consumidor y demandante, ¿no?, de estupefacientes a nivel mundial, sino que además ha generado violencia en toda la región de América Central, en México, para algunos es América Central, para otros es Norteamérica, digamos de México hasta lo que hoy es Perú, Bolivia, parte de Venezuela y Colombia, pasando por Panamá. Y bueno, sin insistir que la guerra de baja intensidad es un factor determinante, porque yo no sé si ustedes conozcan mucho el tema de la guerra de baja intensidad, pero después de la guerra de Vietnam y los Estados Unidos, sus estrategas se dieron cuenta que no podían enfrentar enemigos utilizando tácticas viejas contra un ejército si el enemigo era una guerrilla. Entonces ellos diseñaron esto que llamaron guerra de baja intensidad. Pero, así como después de la Guerra Fría los espías se jubilaron, ¿qué pasó con los soldados y los oficiales que fueron entrenados para la guerra de baja intensidad? ¿Dónde quedaron? ¿Dejaron de ser? ¿Dejaron de existir? ¿Se reincorporaron a la sociedad? ¿Qué pasó con ellos? Si ustedes se dan cuenta, y esa es una de las principales críticas, es que los oficiales que fueron entrenados para hacer guerra de baja intensidad son los que están conduciendo las operaciones para tratar de detener a los narcotraficantes, ¿sí? Y utilizando las mismas tácticas. Muy bien, ¿qué sigue, por favor? Bueno, entonces voy a empezar con un recuento histórico, porque esto de la migración no es un problema ni siquiera del siglo pasado. En el siglo XIX, ustedes recordarán, México se extendía hasta la parte norte, muy al norte, casi hasta el centro de los Estados Unidos, ¿no?, con nuestros territorios del Alta California, Nuevo México, Arizona, Nevada y desde luego Texas. La guerra en 1848, después de la separación de Texas en 1936, dejó a muchos mexicanos del otro lado de la frontera. Eso no impidió que los mexicanos mantuvieran los flujos migratorios, al contrario. Los mexicanos siguieron sus flujos migratorios, es decir, los mexicanos que se habían quedado en el territorio estadounidense siguieron visitando a sus familias en México y viceversa. Entonces, el flujo migratorio no se detuvo. Lo que sí generó es una serie de cruces, a veces no registrados, que van a ser permanentes y que van a ser utilizados hasta la fecha. La que sigue, por favor. Ahora, los Estados Unidos también contribuyeron a estos flujos indocumentados, a estos flujos por pasos no legales, ¿no?, a este trasiego de armas, contrabando de enervantes. ¿Por qué? Porque durante la Guerra de Secesión los estados sureños se vieron, como ellos lo dicen, ¿no?, en su operación Anaconda, se vieron constreñidos por los estados del norte. La estrategia para derrotar a los estados sureños por parte de los del norte fue ponerles un bloque a fin de que no pudieran importar armas ni pertrechos de guerra, ¿no?, con Europa. Desde luego los estados del sur, entre ellos Texas, que tenían frontera con México, van a aprovechar principalmente el puerto de Tamaulipas y en menor medida el puerto de Veracruz para hacer ese contrabando de armas de México hacia Estados Unidos, ¿sí? Esos pases, esos cruces, esa historia no se ha borrado. Actualmente, la principal frontera por donde cruzan armas es la frontera Texas-Tamaulipas. Texas-Nuevo York. ¿Y por qué? Porque esto tiene años haciéndose. No es algo nuevo, no son rutas nuevas, no es gente que no sepa, que no conozca los cruces. La que sigue, por favor. Bueno, durante la Revolución Mexicana se cambia un poco el rol. Aquí más bien son los diferentes ejércitos revolucionarios los que van a mantener un tráfico ilegal de armas con los Estados Unidos. Desde luego, ¿no?, la venta y la fabricación de armas en Estados Unidos, pues es un gran negocio, un negocio multimillonario. De hecho, es el principal negocio a nivel mundial. El narcotráfico debía estar en el segundo o tercer lugar. Entonces, si ustedes suman, ¿no?, armas más narcotráfico, es imposible pensar que el presidente Calderón lo va a detener, ¿verdad?, por muchos kilos que le echen, ¿no?, o que no se eche para atrás, como él dice. Porque este no es un problema ni siquiera de México, es un problema hemisférico, es un problema regional, y es un problema social, no es un problema de un individuo, no es un problema de que los de antes no tenían voluntad y él sí la tiene, ¿sí? Es un problema social.
Bueno, entonces, durante la guerra civil nuestra, aquí se da el movimiento al revés. Los diferentes ejércitos van a la frontera norte a abastecerse de armamento y pertrechos militares para enfrentarse a las otras fuerzas, ¿sí? Principalmente Villa, ¿no? Que, como ustedes recordarán, tiene la honrosa, ¿no? La honrosa y única, ¿no? Ocasión en que Estados Unidos fue invadido por una fuerza militar extranjera, ¿no? Y mandaron a un supergeneral, que fue al general Pershing, a perseguirlo. Y entre ellos venía como oficial el general Pato, ¿no? General que fue Zarapoze, comandante del tercer ejército de la Segunda Guerra Mundial. Pero Villa le dio un repasón, ¿no? Los derrotó y además los humilló. Bueno, pero ese trasiego existe desde entonces. Al que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial, en lugar de que este flujo disminuya, va a aumentar y va a ser tolerado, consentido e incluso alentado por el gobierno, tanto de México como de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cambia su economía a una economía de guerra. La mayoría de su fuerza laboral, sobre todo masculina, se va a reclutar para ir a la guerra. Las mujeres muchas veces van a ocupar los puestos en las fábricas, pero se requiere fuerza laboral en el campo. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos permite grandes flujos migratorios, grandes movimientos sociales de la población mexicana para ir a trabajar a los campos estadounidenses. Es lo que se conoce como el programa Bracero. Ahora bien, el programa Bracero se instituye hasta los 60, pero ya desde los 50 las compañías y las empresas estadounidenses venían a reclutar a mexicanos para ir a trabajar a los Estados Unidos. Desde luego, pues ustedes no me dejan mentir, ¿verdad? Los mexicanos somos un poco desordenados y no entendemos mucho de estructurarnos. Entonces, aunque se firmaban contratos, los flujos migratorios eran constantes, ¿sí? Y esos flujos migratorios van a permanecer hasta muy entrada la década de los 60. Por otro lado, ¿no? Estos nuevos flujos migratorios pues también van acompañados esta vez ya del trasiego de marihuana, que va a ser con lo que nos vamos a iniciar en este negocio. La que sigue, por favor, como sociedad mexicana. Después de la Segunda Guerra Mundial se dan dos cosas muy importantes. Uno, los movimientos o las revoluciones socialistas, principalmente la Revolución China, y por otro lado lo que llamamos movimientos de liberación nacional. Los movimientos de liberación nacional, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, muchas excolonias se preguntan si deben seguir siendo colonias de las antiguas metrópolis europeas, a lo cual muchos, como Ho Chi Minh, deciden que sus países se deben independizar de sus excolonias. Y esto va a llevar a los movimientos de liberación nacional, movimientos armados, que se van a ligar, sí, a diferentes corrientes marxistas, como el leninismo, el trotskismo, el maoísmo, etc. ¿Esto a qué nos va a llevar? Bueno, como yo les venía comentando hace un momento, el gobierno de los Estados Unidos empieza a tolerar y empieza a favorecer que los mexicanos empecemos a mandar drogas a su país para el consumo de sus tropas en línea. Pero también y simultáneamente empiezan a radicalizarse su postura frente a los movimientos de liberación nacional. Los movimientos de liberación nacional que en estos años están son principalmente de sur a norte, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y que desde luego tienen un impacto directo en México. Las FARC ya se habían organizado mucho antes, Sendero Luminoso también ya se había organizado, pero esos movimientos, igual que Tupac Amaru, están muy lejos de nosotros. En cambio, la guerra de Guatemala sí logró incluso movilizar guatemaltecos como refugiados hacia nuestro país. Y la guerra de Guatemala, ya con todas sus facciones, sí tiene un impacto fuerte a partir de la década de los 60. Porque sí,